Bueno, seguimos por aquí tratando de transmitir, pero la verdad está complicado porque la señal está bastante regular. Vamos a tratar una vez más de compartir la señal. Dale un segundo porque estaremos tratando el tema si realmente nosotros negamos al Hijo de Dios como nos acusan falsamente o si realmente nosotros lo predicamos como lo enseña la Escritura. ¿Listo? Así que sin más preámbulos, vamos a compartir aquí primeramente. Mientras tanto, usted puede ir compartiendo. Usted puede ir compartiendo. Permítame, miramos acá. Permítame, miramos acá. A ver, quiero que se escuche. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver cómo se escucha. Bueno, salió por aquí otra cosa que nada que ver. Bendito el Señor. Bueno, ahora sí. Hola, hola. Bueno, les invito a compartir, darle toc toc a la pantalla. Por aquí vemos algunos que están añadiendo. Un saludo a Nico, un saludo a Destino, un saludo a Rocky, perdón, Roberto Triana. Todos los que están allí, por favor, compartir. Y vamos a entrar sin más preámbulos al tema del cual queremos hablar en esta hora. Ahí está en pantalla. Estamos desde el blog del hermano Alexander Cerrato y vamos a analizar este tema que es bastante interesante. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ese será el tema del cual vamos a hablar en esta hora. No sin antes pues contarles que tomamos este estudio de este canal del hermano Cerrato porque pues él nos ha autorizado para sacar estos estudios, ¿no? Y de alguna manera pues también presentar estos estudios para que los amigos los revisen, los investiguen, etcétera. Entonces aquí tenemos en pantalla, dice así: el que confiesa al Hijo tiene también al Padre, ¿cierto? Tenemos aquí el texto del cual dice aquí el hermano Alex Cerrato en su escrito que los amigos trinitarios nos acusan diciéndonos que nosotros somos anticristos, pero realmente analicemos lo que dice el texto, y el texto no dice que el que niega, por ejemplo, como lo toman los amigos trinitarios, ellos piensan que nosotros, que el texto está diciendo el que niega al Hijo como la segunda persona divina de la Trinidad es el anticristo. No, recuerde que nosotros negamos que Jesucristo sea la segunda persona divina de la Trinidad, mas no negamos que Jesucristo sea el Cristo. El texto dice en 1 Juan capítulo 2, verso 2, dice así. Aquí tenemos el texto. Y dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, ¿sí? El que niega al Padre y al Hijo. Entonces el mentiroso es el que niega que Jesús sea el Cristo. Nosotros confesamos lo que la Biblia dice. Jesús es el Cristo, ¿sí? Jesús es el Cristo. Y también, obviamente, al mismo tiempo siendo el Cristo es Dios. Y sabiendo que es Dios, sabemos cuál Dios es, ya que bíblicamente no hay otro Dios aparte del Padre. El amigo trinitario comete un error falaz al decir: muéstrenos dónde Jesús dijo yo soy el Padre. Ok, amigo trinitario, usted debe demostrarnos a nosotros dónde Jesús dijo yo soy Dios. ¿Sí? Jesús no dijo literalmente yo soy Dios, pero usted lo cree. ¿Por qué lo cree? Porque la Biblia lo dice. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que Jesucristo es el Padre? Pues porque Jesucristo es Dios. Y la Biblia dice que Jesucristo es Dios.
Y bíblicamente no hay otro Dios aparte del Padre. Y eso lo dice la Escritura. Vamos a mirar si la Biblia aprueba esto. Efesios. Vámonos a Efesios, capítulo 4, el verso 6. Vamos a mirar cuál Dios vendría siendo Jesucristo. Si bíblicamente solo hay un Dios que es el Padre, Efesios capítulo 4, verso 6, entonces ¿cuál Dios vendría siendo Jesucristo? Aquí tenemos el texto. Aquí tenemos el texto. El texto nos dice en Efesios 4:6 que hay un Dios y Padre de todos. Si hay un Dios y Padre de todos, la pregunta es, ¿Jesucristo siendo Dios es este Dios que es Padre de todos? Esto es lo que ningún trinitario puede respondernos, ¿sí? Dice amén, dice Safetti. Amén, dice, claro que sí, así es. Si hay un Dios, ¿cierto? Y Padre de todos, y Jesucristo es Dios, tiene que ser este Padre. De lo contrario sería otro Dios. Entonces, eso es lo que los amigos trinitarios no pueden entender o no logran entender. Eso es lo que ellos no pueden entender. Pero aquí estamos hoy para mostrar a través de la Escritura que Jesucristo es tanto Dios, y siendo Dios es el Padre, y al mismo tiempo es el Hijo, ¿sí? Por su condición de hombre que asume. Entonces vamos a leer lo que nos dice aquí en este estudio el hermano Alex Serrato, y vamos a analizarlo a través de la Escritura. Entonces, primero, amigo trinitario, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Nosotros no negamos a Jesús como el Cristo. No lo negamos como el Cristo, porque Cristo lo que significa es el ungido, el Mashiach prometido. Jesús es ese Mashiach. ¿Dónde lo dice la Biblia? La Biblia nos enseña en Isaías 7:14, en Isaías 9:6, nos enseña que proféticamente vendría el Cristo, ¿sí? El Mashiach. Pero ese mismo texto en Isaías 9:6 nos enseña que ese Mashiach no es el Hijo eterno, nos dice que es el Av eterno, el Padre eterno, en Isaías 9:6. Entonces vamos a leer aquí, dice, con estos textos los trinitarios quieren decir que nosotros, al decir que Jesús es el Padre y el Hijo, negamos al Padre y al Hijo y por lo tanto somos anticristo. Dice aquí, pero para Juan, en sus escritos, ¿quién es en verdad el anticristo? Pues los anticristos, dice aquí, ¿son los unicitarios o los trinitarios? Vamos a mirarlo. A continuación, dice aquí, a continuación, me atrevo a decir que los trinitarios solo citan versos, pero nunca hacen una exégesis de los versos. Miremos, según Juan, quién es el anticristo. Vamos a mirar. Juan explica muy bien el verso 22 y nos dice quién es el anticristo en el verso 23. Leámoslo. Primera Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si hay una iglesia que confiesa al Hijo de Dios, esa iglesia somos nosotros. Porque nosotros no buscamos excusas para negar el nombre del Hijo de Dios invocado en el bautismo, como lo enseñó la Escritura, como lo enseñaron los discípulos. Pero los amigos trinitarios dicen, por aquí dice Oscar Ospina, dice, el que niega que Jesús vino en carne es el anticristo. Sí, eso es verdad. El que niega que Jesús vino en carne, ese es el anticristo, Oscar. Claro que sí. Pero resulta que para nosotros, ese Jesús que vino en carne es el único Dios. Es el único Dios. O sea que ese texto lo que hace es darle realce a la doctrina de la unicidad. Porque para nosotros el que vino en carne se llama Jesús. Y para nosotros Jesús es el único Dios. Y el único Dios fue el que prometió venir a salvarnos. Isaías 35:4-6 lo dice claro. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces Jesucristo vino en carne y Jesucristo es Dios. Sencillo, mi amigo Oscar. Entonces, ahí estamos probando que Jesucristo es el verdadero Dios. Ahora, el que niega que Jesucristo vino en carne, ese es el anticristo. Pero el que lo confiesa, ese realmente tiene al Padre. Ahora dice aquí, Juan nos dice en el verso 23 que el anticristo es el que niega al Hijo
y el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Pero cómo es tener al Padre según Juan? Vamos a mirarlo. Juan nos dice que el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Vamos a leer aquí más abajito. Este verso está muy diciente, ya que según Juan, Jesús es el Hijo, ¿cierto? Jesús es el Hijo, Juan 3:16, y, escuche bien, vamos a ponerlo hasta aquí bien abajo subrayado, y esto lo creen los trinitarios y lo creen los unicitarios también. Si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, así lo dice la Escritura, y la Escritura es para creerla. Por lo tanto, podemos decir que en esta parte ninguno de los dos grupos clasificamos para anticristos. Escuche bien, ninguno de los dos grupos estaríamos clasificando para anticristo, perdón. Porque ambos creemos lo que la Biblia enseña allí, que Dios envió a su Hijo. Ahora, la pregunta es, ¿el Dios que envió a su Hijo es otro Dios distinto al Dios Jesús? Porque tanto trinitarios como unicitarios creemos que Jesucristo es Dios. Y ambos creemos que Jesucristo es el verdadero Dios. Entonces la pregunta aquí para los amigos trinitarios es, ¿el Dios que envió a su Hijo es el mismo Dios Jesucristo o es otro Dios distinto al Dios Jesucristo? Aquí la Trinidad tiene un problema grande. Porque para la Trinidad el Dios que envió a su Hijo es otro Dios distinto al Dios Jesús. Entonces aquí es donde empezamos a ver el claro politeísmo de parte de los organismos trinitarios. Porque para ellos el Dios que envió al Hijo es un Dios distinto al Dios Jesús. ¿Se dan cuenta? Pero vamos a seguir mirando el estudio. Dice, ahora Juan nos dice que el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Escuchen esto. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esta es la parte que los trinitarios no creen, ya que para Juan confesar al Hijo es tener también al Padre, y para Juan Jesús es el Padre hecho carne. Vamos a mirarlo. Primero, Juan dijo que Jesús es el Padre que se hizo carne. Los trinitarios dicen que Jesús, como el Verbo, es la segunda persona de la Trinidad o Dios el Hijo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que Juan está presentando sencillamente que Jesucristo es Dios y al mismo tiempo, siendo Dios, tiene que ser el Padre? De lo contrario sería otro Dios. Pero para los trinitarios Jesucristo es Dios, pero no es Dios el Padre, es otro Dios. Entonces dice aquí, los trinitarios dicen que Jesús como Verbo es la segunda persona divina de la Trinidad o Dios el Hijo, pero para Juan nos dice en su contexto que ese Verbo que se hizo carne es el mismo Padre. Vamos a leerlo. Juan capítulo 1 verso 10 dice, o allí nos dice, aquí nos dice que Jesús como el Verbo estuvo en el mundo y que el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Por Jesús fue hecho el mundo. Pero ustedes deben recordar que hay algunos trinitarios que ahora optan por decir que Jesús ya no es un co-creador como lo presentaban los trinitarios ultraortodoxos. Para algunos trinitarios, Jesús sencillamente es solamente un instrumento. Para ellos Jesús es solamente un instrumento que el Padre utilizó para crear. Algunos utilizan por ahí esos textos y ellos mismos se refutan porque según la Trinidad, Jesús no es un co-creador, sino que es en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Mire, aquí lo dice, vea, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero en el contexto de Juan 1:10 y primera de Juan 3:1, nos dice Juan que ese que estuvo en el mundo, el cual el mundo no conoció, fue al Padre. Y aquí lo vamos a mirar. Por eso le invito a compartir para que ustedes se den cuenta que la Biblia nos respalda de que Jesucristo es el Padre, siendo el único Dios, y al mismo tiempo es el Hijo por la condición de hombre que asume. Compartan, mis hermanos, dale toc, toc, toc a la pantalla, comparta, porque este programa está muy interesante. Saludos. ¿Quién más saluda por aquí? Óscar Ospina dice, Yana Velasco, tú
perteneces a una denominación trinitaria o algo así, dice Oscar. Yeana Velasco dice, venga a ver qué dice. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús es el Dios Todopoderoso. Pero le voy a preguntar a la amiga aquí, Yeena, si Jesús no es el Dios Todopoderoso, ¿cuál Dios es? Ya que Romanos 9:5 dice que es Dios sobre todas las cosas. Y no puede ser que Jesús sea otro Dios sobre todas las cosas, ya que el único Dios sobre todas las cosas tiene que ser el Padre. Efesios 4:6 lo acabamos de leer hace un instante y nos dice, Efesios 4:6, que hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Aquí tenemos el texto, vamos a volverlo a presentar. Aquí tenemos el texto, vean. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Si Jesucristo no es este Dios, amiga Yaena, entonces Jesucristo sería otro Dios. Ahí le dejo esa pregunta para ver qué nos va a responder. La Biblia es clara y nos enseña que Jesucristo es el verdadero Dios. Y 1 Juan 5:20, vamos a leerlo, que este texto apoya la doctrina de la unicidad y refuta la doctrina de la Trinidad. Porque nosotros decimos precisamente esto, que Jesucristo es el Padre y el Hijo al mismo tiempo. Y conocer a Jesucristo no es conocer a un Dios Hijo ni a una segunda persona. Conocer a Jesucristo es conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Dice aquí, 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Escuche bien, estamos en el verdadero, no en uno de los verdaderos. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué dice aquí? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No puede ser otro verdadero. Hay un solo verdadero, lo cual la Biblia nos lo confirma aquí en Jeremías capítulo 10, el verso 10. Si Jesucristo es el verdadero Dios y el texto está diciendo, este es el verdadero Dios, tiene que ser el único. De lo contrario sería otro verdadero. Pero ¿qué dice la Biblia aquí? Mas Yud Hei Bat Hei, o Jehová, es el verdadero. Él es el Dios vivo, el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Se da cuenta? Si Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna tiene que ser este. Tiene que ser este que se llama Jehová o Yud Hei Bat Hei. De lo contrario sería otro Dios. Entonces ahí le dejo ese trompito bailando en la uña a la amiga llamada Yeana. ¿Listo? Ahora, 1 Juan 3:1 dice, según la Reina Valera 1960, dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? Mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Quién fue el que nos dio ese poder, esa autoridad de ser llamados hijos de Dios? El Padre. Aquí lo dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Puesto el mundo no nos conoce porque no conoció a quién, al Padre, no lo conoció a Él. Ahí lo dice claritamente. Ahora, ¿quién nos dio esa facultad de ser hechos hijos de Dios, hijos del Padre? Pues Jesucristo mismo. Y aquí lo vamos a mirar. Jesucristo mismo. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, el verso 12. El verso 12. Juan capítulo 1, el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces Jesucristo es el que nos da esa facultad y esa potestad. Como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, nos da esa potestad. Pero como Dios, mire lo que dice aquí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Nos ha dado el Padre ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no conoció ¿a quién? A Él. ¿Quién es ese Él? El Padre, pues aquí está diciéndonos la Biblia a blanco y negro. El Padre. Así que Jesucristo es el Padre, mi amiga Yaena. ¿Listo? Para que tenga muy en cuenta eso, que Jesucristo es el Padre. Tenemos por aquí varias personas conversando. Les invito a que compartan. Tenemos a Narváez. Dice Mauricio, Dios fue manifestado en carne. Amén. Dios fue manifestado en carne. Mufasa. Dice Narváez, ¿quién es Jesús? O el Padre. Bueno, no entiendo. Pues Jesucristo es Dios, tiene que ser el Padre. De lo contrario sería otro. ¿Sí? De lo contrario sería otro. Si Jesucristo es Dios, tiene que ser el Padre. Los amigos testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios.
dicen que Jesucristo es solo un ángel, y etcétera, etcétera, pero la Biblia es clara al decir, pero la Biblia es clara al decir, pero la Biblia es clara al decir, si Jesucristo hizo al mundo, tiene que ser el único, ya que Isaías 45, Isaías capítulo 45, el verso 12, vamos a mostrarlo, quién es el que hizo el universo. Isaías capítulo 45, el verso 12, por aquí está, vamos a mirar quién fue el que hizo el universo. Perdón, devolvámonos un poquito. Isaías capítulo 45, el verso 12. ¿Quién fue el que hizo el universo? Aquí dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, yo mismo, yo mis manos extendieron los cielos de la tierra, etcétera, etcétera. ¿Quién es ese que hizo? Aquí lo dice, así dice Jehová. Ese fue el que lo hizo. El Dios eterno fue el que hizo al hombre. Si Jesucristo no es ese, entonces ¿quién es? Sencillamente la Biblia es clara. Ahora, ya vimos que Jesús fue el que hizo el universo y vamos a seguir mirando el comentario que hace aquí el hermano. Dice, pero en su primera carta nos dice que el que estuvo entre nosotros y el que hizo al mundo, y el mundo no lo conoció, ¿fue a quién? Al Padre. Y el Padre en el Antiguo Testamento es conocido como ¿quién? Como Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces ¿quién es? Pues Jehová es el mismo Jesucristo. Dice aquí, pero ¿será que habrá una contradicción en las palabras de Juan? Dice aquí, no. Juan ciertamente sabía que ese hombre era el mismo Dios Jehová que manifestado en carne. Y por ende, era el mismo verbo, era el mismo Dios. Porque la palabra de Dios no es un ente aparte de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo. ¿Sí ve? Dice, por esto nos dice Juan en 1 Juan 2.23, Juan 2.23, que el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por esto, anticristo es el que niega que Jesús es el Hijo y el mismo Padre. Eso es verdad. Ese es el anticristo, el que niega que Jesús sea el Hijo y el Padre al mismo tiempo. Ese es el anticristo. Así que en este caso los anticristos son los trinitarios, los testigos de Carlos Russell, los dinámicos, los ebionitas y todos esos neojudaizantes que aparecen por ahí hablando locura porque no saben realmente quién es Jesucristo. Esos son los verdaderos anticristos. Pero el que confiesa a Jesucristo como el Hijo tiene al Padre, y el que confiesa al Padre tiene al Hijo. Ahora, en Juan 3:33 al 36, Jesús nos da un mandamiento nuevo de amarnos unos a otros. Vamos a leer el texto. Verso 33. Juan 13:33. Hijitos, aún estaré con vosotros. Y mire cómo nos llama, hijitos. Mire cómo nos llama, hijitos. Aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde me voy, vosotros no podéis ir. Verso 34. Aquí está el mandamiento. Aquí está el mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he hablado, como los he amado. ¿Sí? Que también os améis unos a otros. Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Pero el mismo Juan nos dice que ese que dio el mandamiento, ¿quién fue? Vamos a mirar quién fue. Vamos a mirar quién fue el que dio ese mandamiento y vamos a mirar que ese mandamiento lo ha dado el Padre. Escuche bien. Segunda Juan 4 y 5 dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibiste ¿de quién? Del Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿de quién recibiste ese mandamiento? Pues del Padre. ¿Y quién era el que lo había dado? Jesucristo. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un mandamiento, un nuevo mandamiento, sino el que
habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros. ¿Quién dio ese mandamiento? Lo dio el Padre. ¿Y quién es el Padre? Jesús, porque Jesús lo vuelve a repetir. ¿Sí? Jesús lo vuelve a repetir. Dice lo siguiente. Como leemos, Juan dice que el que nos dio ese mandamiento de amarnos unos a otros no fue Dios el Hijo. Escuche bien, ese mandamiento no lo dio Dios el Hijo. No fue dado por Dios el Logo. No fue dado por Dios la segunda persona divina de la Trinidad. Ese mandamiento no lo dio ninguna persona divina segunda de la Trinidad. Dice por aquí Narváez. Narváez dice, hay un solo Señor. Amén, eso es verdad. Hay un solo Señor, correcto. Vamos a seguir mirando por aquí. Entonces, ¿quién fue el que dio ese mandamiento? Juan nos dice quién fue el que dio ese mandamiento de amarnos unos a otros. Dice que fue el Padre. Así que aquí estamos derribando el falso argumento de los amigos trinitarios que pretenden engañar a muchos diciendo que nosotros somos los anticristos, que nosotros somos los que negamos al Padre, que nosotros somos los que negamos al Hijo, y patatín patatán. Patatín patatán, eso es lo que ellos tratan de confundir las personas, pero aquí nos estamos dando cuenta que Juan está diciendo que el anticristo es el que niega al Padre y al Hijo, el que niega que Jesucristo es ese Padre y ese Hijo. Ese sí es el verdadero anticristo. Ese sí es el verdadero anticristo. Pero aquí nosotros estamos poniendo en evidencia que esa doctrina sencillamente es una doctrina, la que predican los amigos trinitarios, es una doctrina alejada de la verdad bíblica. Ahora, dice aquí, por esto nos dice Juan, en 1 Juan 2:23, que el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Por esto el anticristo, ¿quién es? ¿Quién es el anticristo? El que niega a Jesús como el Hijo de Dios y al mismo tiempo como el Padre. Eso es lo que predicamos nosotros. Nosotros predicamos que Jesús es el Hijo y al mismo tiempo es el Padre. El Hijo en la condición de hombre, como Dios manifestado en carne, pero es el Padre como Dios, porque si Jesucristo siendo Dios no es el Padre, entonces sería otro Dios. Romanos 9:5 dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y no pueden haber dos dioses sobre todas las cosas. Tiene que haber uno solo. Porque Deuteronomios 32:39 dice, Deuteronomios 32:39 dice, mirad y ved que no hay dioses conmigo. O sea, él está diciendo, el único Dios está diciendo que él es el único juez, el único gobernante, que fuera de él no hay otro que gobierne, no hay otro juez. O sea, no hay otro Dios sobre todas las cosas. Sigamos. Juan dice que aquel que conocieron desde el principio, según Juan el capítulo 1, verso 1, 1 Juan 1:1, ese que conocieron desde el principio, sencillamente es el único Dios. Vean, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, no era Dios el Hijo, para que lo tengan en cuenta, el verbo de vida, no Dios el Hijo, ni el Hijo eterno, ni la segunda persona divina de la Trinidad. Aquí lo dice también incluso el hermano Cerrato. ¿Vea? No era la segunda persona divina. Permítame un momento. Bueno, sigamos. ¿Dónde iba? Volvamos acá. Juan no está diciendo que en el principio ellos vieron al Hijo eterno, ¿cierto? A la segunda persona divina de la Trinidad. No. Ellos realmente están diciendo que el que era desde el principio, pues es el único Dios. 1 Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis ¿a quién? Al que es desde el principio. ¿Quién es ese?
¿Dios el Hijo, la segunda persona divina de la Trinidad? No, 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 no. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Pacatazo para la Trinidad. Aquí Juan no está diciendo que al que conocieron desde el principio fue a la segunda persona divina ni a Dios el Hijo. No, no, no. Conocieron al Padre. Desde el principio han conocido al único Dios, al Padre. Así que aquí, sencillamente, la Trinidad está siendo totalmente refutada. Y quien se lleva el título de anticristo es la Trinidad. ¿Sí? Los dinámicos, los testigos de Jehová, todas estas personas que niegan a Jesucristo como Dios y al mismo tiempo como el Hijo de Dios manifestado en carne. Ahora, dice aquí, como leemos, Juan nos dice que el que es desde el principio, al cual ellos conocieron, referentemente al Verbo, es decir, a Jesús, no era Dios el Hijo, no era la segunda persona divina de la Trinidad, ¿sí? No era la segunda persona divina de la Trinidad, aquí, no era la segunda persona divina de la Trinidad, tampoco era, no era Dios el Logos, ¿sí? O Dios segunda persona, sino que Juan nos está diciendo que al que conocieron desde el principio, realmente conocieron fue al Padre. Conocieron fue al Padre. Así que estos textos nos señalan categóricamente que Jesucristo es el verdadero Dios, o sea, es el Padre y la vida eterna. Por esto Juan nos dice en Juan 2:23, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Nosotros confesamos al Hijo de Dios. Lo que pasa es que los trinitarios, en su mayoría, los trinitarios son los que más nos acusan, deshonestamente armando muñecos de paja, que nosotros negamos al Hijo de Dios. Pero si hay una iglesia que confiesa al Hijo de Dios, somos nosotros. Porque la Biblia dice que debemos ser bautizados en el nombre de Jesús. Y nosotros confesamos a Jesús como el único Dios y la vida eterna y lo confesamos como el Cristo al mismo tiempo. ¿Listo? Ahora, dice, por esto, anticristo es negar que Jesús es el Hijo y al mismo tiempo que Jesús es el Padre. ¿Se da cuenta? Eso es lo que dice Juan. En el capítulo 2, el verso 23. El que niega a Jesús como el Cristo es el mentiroso y el que lo niega como el Hijo de Dios y al mismo tiempo como el Padre. Ese es el anticristo. Así que aquí el que está quedando como anticristo son los amigos trinitarios, dinámicos y testigos de Jehová. Primera Juan ratifica todo esto al decir que Jesús es el Señor, como lo leemos incluso en Isaías. Vamos a mirar aquí qué dice el texto. Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Escuche bien, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? Verso 20. Confesó y no negó, sino que confesó. ¿Qué dijo Juan? Yo no soy el Cristo. Eso es lo que dijo Juan. Juan dijo, yo no soy el Cristo. Verso 21. Y le preguntaron, ¿quién pues eres tú Elías? Luego dijo, no soy. Luego, ¿eres tú el profeta? ¿Y qué respondió? No. Le dijeron, ¿quién eres? ¿Quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dijo Juan? Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar calzada del camino al Señor. ¿Cómo dijo quién? Isaías. ¿Dónde lo dijo Isaías? Vamos a la Biblia, porque Juan está preparando camino al Señor. Vamos a Isaías. Y si hay aquí algún testigo de Jehová, me gustaría que lea en su propia Biblia quién es ese Señor según Isaías capítulo 40, el verso 3. Si hay aquí en este chat algún testigo de Carlos Russell o testigo de Jehová, miremos aquí. Aquí dice, voz que clama en el desierto, preparar camino ¿a quién? A Jehová. ¿A quién le está preparando camino Juan? A Jehová, que es el Señor. ¿Quién es ese Señor? Sencillamente es Yud Hei Vav Hei. Yud Hei Vav Hei. ¿Y qué significa qué? ¿Qué significa Yud Hei Vav Hei? Vamos a mirar.
Vamos a mirar qué significa. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Vamos a mostrarlo en pantalla. Aquí lo tenemos, vea, del tetragramatón Jehová, ¿sí? Y aparece aquí, incluso las letras dentro de las consonantes hebreas, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Yud, Hei, Vav, Hei, ¿sí? Ahora, ¿qué significa Jehová? El autoexistente, el eterno, que dentro del pueblo hebreo esta palabra Señor, que aparece aquí abajo, Jehová el Señor, es Adonai. Adonai. En el griego se conoce también como el Kyrios, ¿sí? Que es el Señor, el amo, el dueño, etcétera, etcétera. Así que mi amigo trinitario, si usted me dice a mí que Jesús no es Jehová, pues entonces usted iría en contra de lo que el mismo Juan está diciendo. Juan está diciendo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Aquí lo tenemos, vea. El camino del Señor. ¿Quién es ese Señor? Jehová. Como dijo quién, el profeta Isaías. Entonces, como leemos, Juan nos dice que Jesús, ¿quién es? Es el Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el Señor, según Isaías, pues es el mismo Jehová. Y aquí lo tenemos una vez más en contexto, que incluso el hermano Alex Serrato también lo colocó ahí. Aquí está, mira. Contexto de Juan 1:23. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decid a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido la mano de Jehová o de Jehová, mire aquí está, por todos sus pecados. Aquí está el texto. Vos que clama en el desierto, preparad camino. ¿A quién? A Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahí está clarísimo, a nuestro Dios. Y luego dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará ¿quién? La gloria del Dios eterno, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y sigue diciendo y diciendo y diciendo, y lo puede leer a ustedes. Y aquí, para avanzar un poquito rápido, dice, ved aquí al Dios vuestro, está en el verso 10, ¿sí? Verso 9 y 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su gloria, y su paga delante de su presencia o de su rostro. Esta palabra presencia o rostro, ¿cierto? En el griego es prosopon también, ¿sí? Presencia. Tiene varios significados, la verdad, los cuales a la final no voy a entrar ahí. Pero sigamos. Como vemos, Jehová el Padre promete, ¿sí?, por medio del profeta Isaías venir él mismo y salvarnos. Él mismo dice que él lo hará. ¿Sí ve? Y tenemos aquí las profecías, Isaías 7:14, que dice, por tanto el Señor mismo dará señal. Esa señal la daría el mismo Dios. El Señor mismo dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y todo esto son profecías. Como leemos en Isaías, nos dice que el Señor mismo nos daría la señal y que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y sería Dios con nosotros, etcétera, etcétera. Y tenemos también algunos textos donde se habla que el único Dios que existe es el único Jehová, así que no pudo venir otro Dios verdadero no vino, fue el único Dios. Compartan, mis hermanos, dale toc, toc, toc a la pantalla y compartan, por favor, compartan para que llegue a más personas este programa que está muy bueno y muchas personas entiendan y reconozcan de una vez por todas, que yo estoy botando en ese internet, man. Uy, no. Ay, Dios mío. Señor, se fue la señal, pa. Hola, hola. Ha vuelto la señal. Vamos a continuar con el en vivo. ¿Qué problema que tengo aquí con este internet? Bueno, continuamos.
Ya nos falta poco para finalizar el programa. Qué lástima que le interrumpa a uno esta situación, hombre. Bueno, entonces decir que el que vendría como un hombre sería el Dios eterno, y tenemos aquí textos como Isaías capítulo 60, antigua versión, dice así: levántate y resplandece, que ha venido tu nombre, y la gloria de Jehová nacerá sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces, ¿cómo nacería el Dios eterno? Obviamente desde su condición de hombre, como un hombre entre nosotros, lo cual se conoce también como la nueva forma de existencia en la cual el Dios eterno aparece aquí en la tierra como un hombre, sin dejar de ser el Espíritu eterno. Entonces, como leemos, la Biblia nos dice que el que participaría de nacimiento en Belén de Judea, pues era el único Dios como un hombre entre nosotros, ¿sí? Como un hombre, o sea que el Dios eterno nace como un hombre, no nace como Dios, porque eso hay que entenderlo también, ¿listo? Como un hombre entre nosotros se apareció en Belén de Judea, ¿cierto? Y eso es lo que Juan nos está diciendo aquí en Juan 2:23, que el que confiesa al Hijo está confesando también al Padre, tiene también al Padre, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Ahora, por eso, ser anticristo es negar que a Jesús como el Hijo y al mismo tiempo como el Padre. Eso es ser el anticristo. Así que los que clasifican para anticristo en este sentido serían los amigos trinitarios, que son los que niegan eso. Ahora, aquí en el 5 dice que Jesús es el mismo Padre. Juan capítulo 14, verso 8 en adelante, Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me está viendo a mí, o el que me está conociendo a mí, está conociendo al Padre. ¿Cómo tú dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Se da cuenta? Entonces, aquí vemos que Felipe quería ver al Padre, porque aquí dice claramente, Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy. ¿Y a quién quería ver Felipe? Al Padre. Entonces claramente Jesús se identifica como el Padre. Juan 12, 44 y 45, Reina Valera 1960, las palabras de Jesús: juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Claramente Jesús está identificando que verlo a él no es ver la segunda persona divina, no es ver a Dios el Hijo, en realidad es ver al Padre. ¿Quién es el Padre? El único Dios. Yud Hei Bat Hei de los ejércitos. Aquí tenemos entonces, este estudio es realizado sencillamente por el hermano Alex Escobar Cerrato. Aquí tenemos, mire, incluso su correo electrónico. Dice: esta enseñanza fue escrita por Alexander Escobar Cerrato. Si deseas comunicarte conmigo, lo puedes hacer al correo tal y al móvil tal. Véalo, aquí está. Ve. El que está fuera de Colombia, si quiere comunicarse con Alex Cerrato, puede comunicarse al más 57. Aquí al hermano le faltó colocar el 57 y el número del hermano Cerrato. Más 57 más el número que está aquí. Aquí está la publicación del hermano Alex Cerrato, y para que quede sentado esta enseñanza del hermano Alex Cerrato, y sencillamente queda claro aquí que el anticristo es el que niega a Jesús como el Cristo y al mismo tiempo como el único Dios, como el Padre. Si te gustó este video, si te gustó esta enseñanza, bueno, puedes compartirla. Y si no se has suscrito, suscríbete a nuestro canal en TikTok, No Más Falsas Doctrinas. En Facebook también estamos como No Más Falsas Doctrinas. También estamos como Monoteísmo Bíblico y Monoteísmo Puro. Y en YouTube
estamos también como No Más Falsas Doctrinas. Así que si usted desea compartir esta enseñanza, puede hacerlo. Por aquí dice alguien, evangelista Adrián Aguilar,